lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. La temática de este mes es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy seguro que si yo pregunto en qué parte de la Biblia se encuentra esta cita, ustedes van a gritar a todo pulmón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pónganse de acuerdo, dijeron 12, 13, 19, 14. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Filipenses? Ahora sí, Filipenses 4:13. Uno de los versículos que uno más lee en las redes sociales incluso, y aún de personas inconversas, que uno sabe que no han tenido un encuentro personal con el Señor, aparece en los estados, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como le decía, muy conocido, pero algunas veces mal empleado. ¿Y por qué mal empleado? Porque eso va a depender de una palabrita. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Quiere decir que fuera de la voluntad de Él, no vamos a poder alcanzar lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Ese es el detalle que hay en ese versículo. Todo lo puedo en Cristo. He titulado este mensaje Visión 2020. Necesitamos una visión óptima, necesitamos una nitidez, necesitamos agudeza, necesitamos claridad para poder entender, conocer, andar en la voluntad de Dios. Porque es la única forma en que podamos darle sentido a este versículo. Y para poder ver con un poco más de claridad lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Filipos, el apóstol Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Estaba escribiendo desde una cárcel que se llamaba Mamertina. Y dicen que es una de las cárceles más antiguas de Roma. Constaba de 2 pisos. La primera planta era como decir el lobby. Ahí por ahí entraban. Esa daba hacia la calle. Esa entrada daba hacia la calle. Pero la parte donde estaban los presos era una parte subterránea. Y bajaban a los presos por un hueco, por un orificio, algo redondo. Y allí entonces iban a esperar, bien sea o el castigo o la muerte. Era digamos que podía ser algo transitorio. La cárcel no estaba para permanecer ahí, cadena perpetua ni nada. Ahí iban los presos a esperar el juicio, bien sea el castigo o bien sea la muerte. Una cárcel, en primer lugar, que era subterránea. En segundo lugar, no había ventilación. No había forma de que entrara un poquito de brisa o algo que oxigenara el ambiente. Solamente el hueco que conducía hacia la parte de arriba, hacia la parte exterior. No tenía baños. No tenía baños, por lo que los presos tenían que hacer ahí todas sus necesidades. Pero ¿saben algo? Allí también comían. Allí también comían. Allí no había ni luz ni agua. Parecido a lo que nos pasó a muchos anoche. No teníamos ni luz ni agua. ¿A cuánto se le fue la luz anoche? A la gran mayoría. Pero qué bendición estar en la casa del Señor. Qué bendición tener ese deseo de ir a servir, de ir a estar en coinonía con los hermanos y a aprender del Señor. El asunto es que en la cárcel tampoco no tenía ni luz ni agua. Muy húmedo el lugar, un lugar infecto, un lugar espantoso,
un lugar horrible, infrahumano. Y el apóstol Pablo está escribiendo una carta a los hermanos de Filipo, y para algunos estudiosos esta carta es llamada la carta del gozo. Entonces uno puede analizar varias cosas. ¿Cómo es que un hombre que está en sufrimiento, está en preocupación, hacinado, en un lugar con unas condiciones como esas, que lo que le faltaba era que le bajaran a la suegra para allá para abajo, para terminar la tortura, romana, porque estaba en Roma? ¿Cómo es que un hombre bajo esas circunstancias puede escribir algo que se llamó la carta del gozo? ¿Sabe algo? Eso solo lo hace el poder del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, que no depende de la circunstancia, que no depende de dónde estés, porque ahorita lo decíamos, nada va a detener su fidelidad. Esta carta fue dirigida a estos hermanos, una carta que motiva, una carta que conforta, una carta que exhorta, una carta que anima, una carta que levanta, una carta que alienta, una carta que confronta. 2000 años, la carta sigue haciendo el mismo efecto. Y aquí estamos predicando de lo que Pablo escribió en aquel tormento y en aquel vituperio. Bendito sea el nombre del Señor por la vida de este apóstol. Aún estando en esa cautividad, él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que en la tribulación, que en la sequía, que en la ventisca de la vida, tú puedas decir esas mismas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice: a todo le puedo hacer frente gracias a Cristo que me da la fortaleza. Pero hay algo que hay que entender, y era lo que decía al principio. Hay algo que hay que entender, que es estar en la voluntad de Dios. Tú no puedes organizar, programar, hacer planes para tu vida que estén fuera de la voluntad de Dios, porque entonces este versículo no aplica. Este versículo no aplica. Para todo aquello que se haga fuera del propósito de Dios, no vas a contar con la ayuda del Espíritu Santo. Toda tu vida, todos tus planes, tu familia aún, deben estar enmarcados dentro de un propósito, y es el propósito de Dios. ¿Qué es estar en Cristo entonces? En Cristo significa estar en su voluntad, estar en sus propósitos, estar en sus proyectos, porque dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitas una visión 2020 para conocer, andar y aceptar la voluntad de Dios. Cuando conocemos, andamos y aceptamos la voluntad de Dios, la perspectiva de nuestra vida, la perspectiva de todo lo que nos rodea, entonces cambia. Entonces cambia porque el piloto ya no eres tú. Ya entregaste la llave, a ti te llevan y tú vas hacia donde el piloto te quiera llevar, y ese piloto se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese piloto que va a manejar tu carro, el carro de tu vida, se llama el Espíritu Santo de Dios. Estar en Cristo es entender para cualquier cosa que Cristo tenga en su plan y propósito para que usted lleve a cabo, Él te va a proporcionar el poder y la fuerza para hacerlo. Para cualquier cosa, para cualquier don o llamado que Él te ha hecho, Él te dará el poder y te capacitará lo necesario para ejercitarlo. No hay duda, es una promesa del Señor. Pero, como lo decía, necesitamos una visión óptima. Y esa visión se consigue con una vida de obediencia. Esa visión se consigue con una vida en santidad, lectura de la palabra, oración y servicio. Oración y servicio para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Hace algunos años atrás, a mí se me metió en la mente una fiebre de ser ganadero. Y yo dije, bueno, vamos a empezar, vamos a ver qué se presenta por ahí que podamos comprar. Entonces me salió la oportunidad de comprar una parcela, una granja, vamos a decirlo así, en Machique. Y entonces tenía la tortura, voy a decirlo así, de que tenía que ir todos los fines de semana, pero era mi deseo ir, porque yo no me quería convertir en ganadero. O sea,
ganadero del estado Zulia. Entonces resulta que en una oportunidad que arrancamos de aquí de Maracaibo, estaba lloviendo mucho. Entonces delante de mí se colocó una gandola. Yo en el momento que quería pasarla no podía porque no lograba ver por la lluvia. Si me pegaba mucho, entonces él me salpicaba con la rueda. Si me despegaba, entonces no me daba la posibilidad de poderlo adelantar. Y resulta que tratar de adelantarlo en una vía tan peligrosa como esa, lloviendo, yo creo que el resultado iba a ser nefasto. Un resultado iba a ser fatal. Déjame decirte que exactamente eso es la voluntad de Dios. No te puedes adelantar, tampoco te puedes atrasar. No puedes buscar caminos verdes porque no los hay. No puedes buscar trochas porque no los hay. Tienes que mantenerte en la distancia, tienes que mantenerte ahí tranquilito, que Él en esa tranquilidad te va a dar respuesta. Él en esa tranquilidad te va a dar respuesta. No puedes buscar otro camino que no sea la voluntad de Dios. Porque el resultado puede ser fatal. El resultado puede ser fatal. Tienes que darle sentido. Tienes que darle sentido a la situación que Dios está haciéndote pasar. Pero tienes que darle un sentido divino. Tienes que darle un sentido eterno a la condición, a la situación por la cual Él te está permitiendo que pases. Porque sabes que nada escapa de las manos de Él. Absolutamente nada de lo que te esté pasando, de lo que te esté aconteciendo, Él está en desconocimiento. Él lo conoce todo. Él conoce tu vida y por lo que te está haciendo pasar, te va a hacer crecer. Por lo que te está haciendo pasar, Él te está puliendo. Pero debes darle sentido espiritual. Debes darle sentido divino a lo que Él te está haciendo pasar. Dijo un psicólogo judío que sobrevivió a los campos de concentración nazi llamado Viktor Frankl. Dijo esta palabra: el ser humano puede vivir sin muchas cosas, pero no puede vivir sin un sentido de vida. Lo que te mantendrá con vida en el campo de concentración de este mundo es darle un propósito al sufrimiento o a la situación, cualquiera que sea, que el Señor te está haciendo pasar. Dice Filipenses 4, versículo 1, el mismo capítulo que estamos leyendo. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quien amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así. ¿Así como? Firmes en el Señor. Manténganse firmes en el Señor. El mismo apóstol Pablo viene dándonos consejos que aún en medio de la circunstancia, mantengámonos firmes. Firmes en el Señor. Firmes en la promesa. Filipenses 4, 12 y 13. Ahora voy a arrancar para darle contexto a lo que venimos diciendo. Voy a empezar a leer desde el 12 para que ustedes lo puedan ver con claridad. Ya vimos de dónde el apóstol le estaba escribiendo. Y llama poderosamente la atención que el apóstol Pablo está escribiendo en esas situaciones. Pero dice el capítulo 4, versículos 12 y 13. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y ahí viene la gema. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo está queriendo decir, hermanos, a mí no me van a echar cuento. A mí no me van a meter gato por liebre. A mí no me van a echar vaporú. Nada de eso. Yo sé lo que es estar allá y lo que es estar aquí. Yo sé lo que es acostarme con hambre y acostarme con el estómago lleno. Yo sé lo que es tener abundancia y sé lo que es tener escasez. A mí ninguno me va a echar cuento de eso. Y en todo, fíjese bien, dice, y en todo he aprendido. En todo he aprendido. Entonces aquí hay algo que llama poderosamente la atención. En primer lugar, porque el versículo casi siempre lo usamos para hablar cuando estamos pasando por el valle de sombra. Y entonces nos aferramos a ese versículo y decimos a veces hasta con lágrimas en los ojos, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe algo? ¿Qué prende las alarmas aquí?
que el apóstol Pablo le está diciendo, pero en abundancia también he sabido vivir. Quiere decir que el mismo poder que necesitas para vivir en la escasez es el mismo poder del Espíritu Santo que necesitas para vivir en la abundancia. Es el mismo poder. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que dijo una vez que no hay nada que tenga la tendencia más alta de separarte del Señor que la opulencia, que los bienes materiales, que la riqueza. No hay nada que esté tan latente para separarte del Señor que es tener dinero. Hay cristianos que han sabido vivir en pobreza, pero no han aprendido a vivir en abundancia. Hay cristianos que han cambiado hasta su forma de caminar. En algún momento, el Señor en su bondad y su misericordia les dio. Y eso no está mal. Tener posesiones, tener bienes, eso no está mal, depende de dónde lo estás adquiriendo. Si, por ejemplo, te estás enriqueciendo con el contrabando, por supuesto, eso es un dinero mal habido que el Señor no va a bendecir. Si te estás lucrando de explotar a los trabajadores que tienes bajo tu responsabilidad o que son de tu empresa, entonces ese dinero no va a tener la bendición del Señor. Necesitamos aprender a vivir en ambas situaciones. Si el Señor te ha dado, bien, aplauso, gloria a Dios, compártelo. Pero si el Señor te está haciendo atravesar por el valle de sombra, ten la misma confianza que Él está contigo ahí en el valle de sombra. En ningún momento te ha dejado. Jamás pongas tu corazón en las riquezas. Jamás pongas tu corazón en lo efímero. Jamás pongas tu corazón en los bienes materiales, porque no te lo vas a llevar. El tesoro que debes hacer es el tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen. Ahí está nuestro tesoro. Ahí debe ser nuestro tesoro. Hay gente que ha puesto su corazón en el dinero y los resultados han sido nefastos. Conozco el testimonio de un hermano que, líder en una iglesia, primero fue diácono, luego pasó a ser anciano, un hombre con tremendo liderazgo. Pero un día, él pensó que debía montar un negocio para tener otra fuente de ingresos. Eso no está mal tampoco. Y dijo, no, yo voy a emprender un negocio, voy a ver si monto un mini market, porque eso es lo que está dando, eso es lo que yo pienso que para allá van los tiros, tengo mis ingresos, pero yo quiero un poquito más. El asunto fue que los cultos de oración ya no se le veía. En los cultos de oración ya no se le veía. El pastor fue a hablar con él, le dijo, hermano, ¿qué está pasando? Estoy preocupado, no te veo en los cultos de oración, te veo cargado. No, hermano, no me va a creer. El día del culto de oración, ese es el día que más se vende. Pasaron los meses y ya no se le veía el domingo. O sea, no era solamente el culto de oración, sino el domingo. El pastor vuelve a hablar con él y le dice, hermano, ahora no te veo ni siquiera los domingos. Pastor, no me va a creer. Uno de los días que más se vende es el domingo. El asunto fue que se fue separando de la iglesia, se fue separando de los carbones encendidos, porque cada uno es un carbón encendido. Exactamente, que cuando hay uno que sale, tiene la tendencia a apagarse si no mantiene el calor del resto. Entonces el hermano se fue separando y se fue separando hasta que nunca más se supo de él y su negocio empezó a prosperar. Pero ¿sabe una cosa? Hubo un día que en un arrebato de rabia, de histeria, de celo, agarró un arma y mató a uno de los empleados con la cual su esposa le estaba haciendo infiel. Separarte de la voluntad de Dios puede traer resultados nefastos. Separarte del propósito de Dios, creyendo que tú lo puedes hacer, creyendo en tus capacidades, creyendo en tu fuerza,
te puede traer resultados nefastos. Perdió su ministerio, perdió su familia, perdió la iglesia, perdió el testimonio y perdió la libertad. Porque después de eso fue preso. Después de eso tuvo que pagar con cárcel. Separarse de la voluntad de Dios, los resultados no van a ser buenos. No forces la barra. Acuérdate que no puedes adelantarte, no te puedes atrasar y no puedes buscar caminos y trochas por donde bypassear la voluntad de Dios. Pero déjame decirte algo. Estar dentro de la voluntad de Dios trae dos cosas. Y las dos cosas la nombra Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y arranca diciendo gozo y paz. El fruto del Espíritu Santo. Gozo y paz dentro de la voluntad de Dios. Por muy difícil que tenga, por muy terrible que sea quedarte estático esperando que Él a veces conteste, ahí vas a tener gozo y vas a tener paz. Y sabe una cosa, que el gozo es una de las más añoradas o más añorados sentimientos que el ser humano anhela. Tener gozo, tener gozo. Fíjense lo que dice dos interpretaciones distintas. Una, el diccionario de la lengua española. Dice, el gozo es el sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas. Ahora fíjese lo que dice el diccionario cristiano. El gozo es la profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de aquellos que deciden seguir a Cristo. Gozo profundo de aquellos que deciden seguir a Cristo. ¿Se da cuenta la diferencia entre la postura del mundo y la que nos brinda la palabra de Dios? Un gozo que solamente lo produce el Espíritu Santo en tu vida, teniendo una relación estrecha, teniendo una relación cercana, lo más cercana posible a Jesucristo. Él es el que te da el gozo. Dice el libro de Juan, capítulo 15, versículos de 10 al 11. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. De mi gozo. Dice, así es, desbordarán de gozo. Solo una relación genuina con Jesucristo te hará que reboses de gozo. Pero hay gente que ha salido a buscar la felicidad y el gozo. Primero, muy actual, la realización personal. Voy a realizarme. Voy a ver hasta dónde puedo llegar académicamente, porque eso me da gozo. En teoría te va a dar un gozo temporal, un estatus social, pasiones desenfrenadas, juegos, apuestas, adulterio, éxito personal, y han traído sobre su vida, lo que han traído sobre su vida más bien ha sido condenación, porque esto precisamente es lo que los ha alejado de Dios, cuando esto que han buscado no está dentro de su voluntad. Todos los días vemos gente exitosa pasando a la eternidad sin Cristo. Todos los días vemos gente de éxito, entre comillas, pasando a una eternidad sin Cristo. Yo le voy a nombrar 4 solamente, que algunos yo sé que los van a conocer. Robin Williams, actor, ganador del máximo premio, se indujo la muerte por asfixia. Kurt Cobain, cantante, músico, compositor, en la cúspide de su carrera como cantante, a los 27 años, agarró una escopeta y se voló la 100. Virginia Woolf, famosa escritora británica, se lanza a un río para morir ahogada. Luis Ocaña, ciclista español, ganador del Tour de Francia, se propinó un tiro en la cabeza. Y entonces ahí es donde uno hace la pregunta, ¿cómo es que la fama, el dinero puede llevar o permite que sucedan estas cosas? ¿No es acaso que es la fama y el dinero lo que te da gozo? Esa es la tesis del mundo. Pero la tesis del cristiano es que el máximo gozo lo vas a conseguir en la presencia pura del Señor. Ahí es que vas a conseguir el gozo.
La clave del éxito comienza con darle el primer lugar a Jesucristo. Esa es la clave del éxito. Y en segundo lugar, a estar dentro de la voluntad de Dios te va a traer paz. Paz. Dice Juan 14:27, la paz os dejo. Vuelve a repetir, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otra versión dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cuando habla de mi gozo y habla de mi paz, está haciendo un adjetivo de posesión. Es de Él, solo le pertenece a Él. El único que te la puede dar es Él. No te la ofrece ni te la va a dar más nadie. Es Jesucristo, una relación genuina con Jesucristo. Conocer a Jesucristo, tener a Jesucristo en tu corazón, aceptarlo como Salvador personal. Eso te va a traer gozo y paz, aún en medio de las circunstancias. Eso es lo que quiere decir Pablo. Escribiendo desde allá, desde lo más oscuro, una gran promesa para que hoy la tengamos aquí y podamos meditarla y gozarnos y edificarnos en eso. Solamente Jesucristo puede darte la paz. Jesucristo repartió todos los bienes antes de partir. En primer lugar, su espíritu, ¿a quién lo entregó? Lo entregó al Padre. Lucas 23:46. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. En segundo lugar, entregó el cuerpo. ¿A quién se lo entregó? A José de Arimatea, que quería ponerlo en un sepulcro nuevo, un poco más digno. Lucas 23:50. Las vestiduras se las entregó a los soldados. La cortaron en 4 y se las repartieron. Y una, como era una tela completa, echaron la suerte para ver quién se quedaba con ella. Su madre la entregó a Juan. Juan 19:27. Ahí está tu mamá, te la entrego. Entonces, ¿qué le dejó a los discípulos? ¿Qué nos dejó a nosotros? ¿Sabes qué nos dejó? El Espíritu Santo de Dios. Y por medio del Espíritu Santo de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no importa la circunstancia que estés pasando. La paz que no importa el problema que estés atravesando. La paz que te controla en la abundancia y en la escasez. Isaías lo anunció. Isaías, según algunos comentaristas, el Pablo del Antiguo Testamento escribió Isaías 9, 6 y 7. Búsquelo conmigo. Isaías 9, 6 y 7. 730 años el profeta Isaías anunciaba la venida de nuestro Salvador. Y adivine cómo lo llama. Dice así, Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, nos es dado el principado sobre, nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y mire ahora lo que dice el 7. Lo dilatado de su imperio, lo grande de su imperio. ¿Qué dice? No tendrán límites. No tendrán límites. Su paz no tiene límite. Porque su paz no tiene que ver con lo que te esté sucediendo. La paz que Jesucristo pone en tu vida no tiene que ver nada con las circunstancias. Si hay un regalo de alta valía después de la salvación, es tener paz en el corazón. Si hay un regalo que el Señor te ha dado de tanta valía después de la salvación, es tener paz. Poder decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¿Cuántos creen en esa promesa? Cuando el salmista estaba escribiendo esto, dicen que estaba en guerra y él pudo, en medio de esa situación, poder decir, me acuesto en paz y duermo en paz. Una de las personas que le nombré ahorita, que atentó contra su vida, se llama Virginia Woolf. Esta escritora, antes de lanzarse al río, dicen que agarró
un abrigo y lo empezó a llenar de piedra. Empezó a llenar el abrigo de piedra, de muchas piedras. De tal manera que cuando ella saltara al río y cayera ahí, en lo más profundo, no tuviese la posibilidad de flotar. Porque parece ser que ya lo había intentado varias veces y había flotado. En esta oportunidad dijo, aquí no va a haber chance al error. Yo voy a llenar mis bolsillos de piedra y voy a tirarme a lo más profundo para que no pueda salir. Y escribió una carta a su esposo antes de tomar esta decisión y dijo, creo que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos atravesar otro de estos tiempos horribles. Y esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que creo que es mejor. ¿Qué voces estás escuchando? ¿La de la noticia? ¿Los agoreros de oficio? ¿Qué voces estás escuchando? ¿El chisme? ¿Estás escuchando la voz de tu pasado? ¿Qué voces el enemigo te ha querido sembrar? ¿Sabe una cosa? En estos días conversaba con una hermana y me comentaba la dificultad que tiene para dormir. Y llegamos a la conclusión, o estuvimos intercambiando ideas, de que la noche se hizo fue para dormir. Que muchas veces nos hemos lanzado al plano religioso pensando que tienes 15 días que no duermes y el Señor te está levantando para que ores. ¿Sabes una cosa? El Señor hizo la noche para tu reposo. El Señor hizo la noche para tu descanso, para recuperar fuerza. Si puntualmente el Señor te levanta para que ores por algo o por alguien, está bien. Si haces un compromiso con el Señor de orar, pararte en la madrugada y tal, eso está bien, excelente. Pero eso es algo puntual. La noche la hizo el Señor para tu descanso y para tu reposo, para recuperar tus energías. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te está robando la paz que te ofrece el Señor? ¿Ya analizaste por qué en la noche no puedes dormir? ¿Ya analizaste tu intranquilidad en el día? ¿Ya analizaste esa ansiedad que te da? ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está robando el gozo? ¿Sabe algo? Es el momento de poner delante del Señor todo aquello que te esté robando la paz y el gozo, para que en su voluntad tú puedas tener todo en Cristo. Todo lo que le estás pidiendo, Él te lo va a dar. Toda tu ansiedad, Él la conoce, Él la tiene en sus manos. ¿Qué te está quitando entonces la paz y el gozo? Los recuerdos del pasado. ¿Te está quitando la paz un hijo? ¿Alguna enfermedad? ¿Te está quitando la paz el empleo o la falta de empleo? ¿O te está quitando la paz y el gozo cosas que estás haciendo que no le agradan al Señor? ¿Te está quitando la paz y el gozo cosas que tú sabes que estás haciendo que ofenden al Señor? ¿Qué te está quitando la paz? Hoy yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado para aquellas personas que no han experimentado una relación personal con Cristo. Quiero hacer un llamado para aquellas personas que hoy de repente nos están visitando o ya son conocidos de la casa, pero que no han tomado la decisión de conocer al Señor. Él es el único que te ofrece una paz y un gozo que no va a cambiar ni va a depender de las circunstancias.